Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, en este video les voy a contar un poco mi historia como Airbnb manager. O sea, básicamente cómo pasé de estar en la secundaria sin saber qué hacer. No sabía qué estudiar, no sabía a qué me iba a dedicar, no sabía absolutamente nada. A tener hoy en día un negocio que me genera más de $5.000 al mes de ganancia y me permite manejar mis tiempos, o sea, tener libertad de tiempo porque al final no le dedico tanto tiempo, no hace falta, no es porque no quiera. Tengo libertad geográfica. Estoy viviendo en Italia, dentro de unos meses me voy a España, después quizás me vaya a otro lugar y todo sigue funcionando igual. Y libertad financiera para la vida que estoy llevando hoy en día. Así que nada, lo primero que les quiero decir es que cuando estaba en el secundario, como ya les dije, no sabía qué hacer, no tenía ni idea de qué estudiar ni nada por el estilo. Pero lo que sí sabía era que quería tener esto que tengo ahora. Libertad de tiempo, libertad geográfica y ganar bien para darme mis gustos. Bueno, y todo esto que les voy a contar ahora no tiene mucho que ver con Airbnb, pero es básicamente por todo lo que pasé antes para llegar a emprender en este negocio. Primero empecé un preuniversitario de economía, lo dejé, creo que hice 2 o 3 meses. Después terminé el colegio y pasé por 3 carreras universitarias, administración de empresas. Después estuve en una carrera que era licenciatura en gestión turística y me terminé cambiando a marketing. En el medio de todo eso, hice 3 cursos de instructor de esquí y hice una temporada en España, hice una temporada en Aspen, en Estados Unidos, y después hice una temporada en Mendoza, que es de donde soy, en Las Leñas. También trabajé de fletero en una panadería, me puse un puesto de licuados con mi hermano. O sea, básicamente, desde que salí del colegio hasta los 23, 24 años, pasé un poco por todo esto. Y también lo que hice fue, en la pandemia, empecé... Bueno, siempre buscaba información en internet de cómo ganar plata por internet. Pero en la pandemia, lo único que hacía era andar en bici. Siempre me gustó andar en bici, pero andaba en bici en un rodillo, obviamente porque no podíamos salir. O sea, es como una bici fija en mi casa. Después entrenaba, tipo hacía como una sesión de pesas y buscaba información por internet de cómo ganar plata por internet. Y bueno, y además estaba con la carrera de marketing, que esa no la dejé, o sea, la terminé dejando como en tercer año. Y en todo ese tiempo probé marketing de afiliados, que al final facturé, pero no gané plata. Les voy a dejar después una captura del primer pago que me entró. Ese primer pago, o sea, no gané un mango, estaba perdiendo más que otra cosa. Pero bueno, ese primer pago fue como... me dio la esperanza de se puede ganar plata por internet. Después también probé dropshipping. Todo esto que iba probando eran cursos que me iba comprando, programas que iba pagando, mentores. Probé dropshipping, probé hacer páginas web para vendérselas a empresas o a negocios pequeños. Después también probé hacer páginas web con SEO, que básicamente páginas web con SEO es con posicionamiento en internet. Probé marketing multinivel también. También en todo, como que menos en dropshipping, en todo facturé algo de plata, muy poco. O sea, nunca gané nada, no recuperé la inversión de los programas, nada. Pero bueno, como que iba saltando de una cosa a la otra y por lo menos iba teniendo como esas mini victorias que me mantenían un poco la motivación. Después de hacerlo de marketing multinivel, que al final lo termino, marketing multinivel ya no era un negocio, o sea, sí era digital en parte, pero bueno, después de dejar eso, me frustré bastante porque al final, en la pandemia también, cuando empecé a probar todo esto, dejé la universidad. O sea, estaba en tercero de marketing y lo dejé y dije, me voy a dedicar full a los negocios digitales.
Y lo dejé y al final, después de terminarlo de multinivel, me frustré un poco. Dije, al final esto no me funciona, no sé qué voy a hacer. Voy a tener que seguir trabajando como instructor de esquí, que no estaba mal, pero sinceramente no me gustaba, o sea, no era lo que yo quería para mi vida. Y siempre fui como a un coach de vida. No era un psicólogo, sino un coach de vida que me ayudaba en todos los aspectos. Y hacía un tiempo había fallecido mi abuelo y habíamos heredado una plata con mi hermano. Entonces me dijo, trata de hacer algo con la plata que heredaste. Habíamos heredado plata y la teníamos invertida en unas acciones que eran súper seguras, o sea, no había chance de perderlo, pero nos daba muy poca rentabilidad al año. Pero bueno, estaba segura. Entonces ella me dijo, mi coach era mujer, me dijo, fíjate de hacer algo con eso, busca, pedí ayuda, fíjate qué podés hacer, trata de hacer algo seguro con bienes raíces o algo por el estilo, que además me dice te gusta, porque siempre me gustaron los bienes raíces, o sea, siempre como que tuve ese sueño de ganar plata, comprar propiedades y vivir de alquileres, porque básicamente eso me iba a permitir tener la vida que siempre quise. Entonces, con esa plata compramos un terreno con mi hermano en Mendoza, en un lugar en la montaña que estaba bueno porque es cerca de la ciudad y es muy muy lindo. Entonces compramos un terreno ahí y dijimos, bueno, hagamos una casa para alquiler temporario, para ponerla en Airbnb o en Booking, que en ese momento estaba como muy de moda en Mendoza o en toda Argentina, pero yo no tenía ni idea. Bueno, la construimos, al final la terminé construyendo yo. O sea, mi hermano medio que se borró el mapa, pero bueno, hoy lo agradezco porque aprendí muchísimo haciendo esa casa. La verdad que aprendí un montón de cosas. Y básicamente me demoré un año más o menos en hacerla, un año, año y medio. Y lo que hacía era, o sea, mis días eran andar en bici, ir al gimnasio, siempre fui como un poco enfermito por el deporte, y dedicarme a la construcción de la casa. Y después en el medio, como que iba hablando con gente, me juntaba a tomar café con uno, con el otro, y concreté como algún par de alquileres así en el medio, como que me pedían, por ejemplo, me pedían un alquiler de un departamento para 6 meses o un año, y al final de alguna forma u otra lo terminé consiguiendo. O sea, no fueron muchos, fueron 3 o 4, pero ganaba algo de plata en el medio. Y también concreté la venta de una casa, que me gané como $5.000, así que eso estuvo bueno. Y básicamente eso, hacía deporte, me dedicaba a la construcción de la casa y un poco trataba de hacer esos negocios en el día a día. O sea, ya en este momento es como que estaba un poco negado al mundo de los negocios digitales, entonces de alguna forma como que quería meterme en el mundo inmobiliario y nada, empezar ahí. O sea, quería ser desarrollador inmobiliario básicamente, que es como llegar a lo top quizás en el mundo inmobiliario. Bueno, resulta que termino la casa, la pongo en Airbnb, la empezamos a alquilar, o sea, normal, no había tantas reservas, pero la empezamos a alquilar. Después contratamos a una asesora en hotelería de lujo, porque la casa la hicimos, es una casa chiquita para 2 personas, es una tiny house, pero la hicimos, nada, tiene mucha calidad y mucho lujo. Entonces contratamos a una asesora para que nos ayude en cuanto a dar la hospitalidad a los huéspedes, o sea, qué valor agregado podíamos tener con respecto a las otras propiedades quizás de esas o similares que había en el mercado. Entonces la contratamos a ella, nos fue bien. Básicamente la hospitalidad que manejábamos era un 10, pero no habían tantas reservas. Un poco yo hacía los anuncios en Airbnb, manejaba todo con información que iba sacando de internet o del mismo blog de Airbnb. O sea, miraba videos en YouTube y algo iba aprendiendo, era más prueba y error que otra cosa. Miraba también anuncios de Airbnb de empresas grandes de Estados Unidos que gestionaban millones de propiedades. Y nada, al final algo iba sacando y me funcionaba. Normal, pero me funcionaba. Después resulta que en el mientras tanto me contacta una empresa de gestión de propiedades de ahí de Mendoza
y me ofrece la gestión para esa casa. Les digo que no, porque básicamente no tenía muchas cosas para hacer en mi día a día y era algo que me gustaba, encargarme de eso junto con mi hermano. Ya después, cuando empezamos a alquilar, mi hermano apareció, así que me ayudaba con eso. Pero bueno, en la construcción, como dije, al final la terminé haciendo un poco yo, pero no me arrepiento. En el momento estaba un poco enojado con él, pero la verdad es que no me arrepiento porque, nada, aprendí mucho. Bueno, resulta que me contacta esta empresa, les digo que no, y me dicen, bueno, pero te podemos ofrecer también solamente la gestión online. O sea, básicamente lo que hacemos es encargarnos de toda la parte online de tu casa, de los anuncios en plataformas como Airbnb y Booking, y tenemos ciertas técnicas o estrategias, y entonces hacemos que tu anuncio se posicione mejor y que tengas más reservas y que empieces a ganar más plata. O tengas más reservas o las reservas sean mejores, sean más caras. Entonces ahí dije, uy, esto está bueno. Y me cobraban solo el 10%. Digo, esto está bueno, ¿por qué no lo hago yo? O sea, al final, de todas las cosas que hacía de la gestión, lo que más me gustaba era la parte online. Y entonces digo, esto está bueno, ¿por qué no lo hago yo directamente? Bueno, y resulta que todo esto que venía haciendo para que me funcionara la casa, nada, me iba bien, pero después de que pasó esto, de que esta empresa me contacta, empiezo a buscar información un poco más firme. Me compré un par de libros de algunos expertos americanos en cuanto a posicionamiento de anuncios en Airbnb y demás. Empiezo a ver videos en YouTube como loco. Sigo como analizando anuncios de Airbnb de empresas grandes. Y nada, al final como que todo fue mejorando de a poquito. Como que se podría decir que casi que le di en la tecla. Y empecé a tener mejores reservas, nos empezó a ir bien. Y después de esto, en el medio, a mi mamá la estafan con mucha plata. Bastante. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, tenemos que recortar gastos en mi casa. Y una opción que se me ocurrió a mí fue, bueno, mi hermano es más chico, ya se había ido a vivir solo con su novia. Entonces dijimos, bueno, mudémonos de esta casa. Vámonos a vivir a un departamento más chico o más barato. Y pongamos esta casa en Airbnb, porque al final es una casa linda que en el mercado de Airbnb de Mendoza no hay muchas así. Y nada, pongámosla, debería funcionar, sí o sí. Entonces lo que hicimos fue mudarnos, básicamente, y además le invertimos plata a esa casa, o sea, compramos colchones, sábanas, toallas, todo como de hotelería, para dejarla lo mejor posible para alquilarla en Airbnb. O sea, sacamos básicamente todas nuestras cosas y la dejamos solo para alquilar y nos mudamos completamente a un departamento. Bueno, resulta que empezamos a armar todo. Yo nunca dejé de buscar información por internet ni de aprender. O sea, esto es algo que se lo recomiendo a cualquiera, de que siempre hay alguien que sabe más que vos y que nunca dejen de aprender, porque eso la verdad que es muy muy bueno. A día de hoy yo creo que debo haber gastado en cursos, algunos me han servido, otros para nada, pero debo yo haber gastado $20.000 más o menos en programas, y es como digo, al final algunos me sirvieron, otros no, pero no me arrepiento de nada porque todo pasa por algo, y cada uno de los mentores a los que les pagué o los programas que compré me fueron como llevando quizás a donde estoy hoy, que al final ya terminé recuperando todo. Así que no le tengan miedo a invertir en conocimiento, que al final es la mejor inversión que pueden hacer. Pero bueno, volviendo un poco a lo de Airbnb, dije, ahora que pasó esto y que nos tuvimos que mudar y meter la casa donde vivíamos en Airbnb, dije, tengo que hacer, o sea, al final nos mudamos para recortar gastos y para tener un ingreso extra por la estafa que había tenido mi mamá. Y digo, tengo que hacer que esto funcione sí o sí. O sea, no puedo fallar. Esto no es una prueba como la otra de a ver si me va bien o me va mal. Sí o sí tiene que funcionar y tienen que entrar reservas, sí o sí. Entonces nada, apliqué todo lo que había aprendido en la otra, o todo lo que probaba y me equivocaba, o sea, toda la prueba y error, y empezó a funcionar, empezó a tener muchas reservas, así que nada,
fue como un alivio porque el primer mes no arrancaba la casa, o sea, no llegaban reservas, no llegaba nada, hasta que de un momento a otro empezó a funcionar y nada, hoy funciona súper bien. Entonces, en fin, me empezó a ir bien con las dos casas y después, a los meses, una amiga de mi mamá estaba refaccionando una casa de ella, o sea, una segunda casa que tenía alquilada de forma tradicional, la estaba refaccionando para poner en Airbnb. Entonces, yo primero la contacto y le digo un poco si necesitaba ayuda con algo, avísame, lo que sea. O sea, sí, de onda. Me dijo que sí, hablamos un poco más y al final como que medio que llegamos a un acuerdo de que yo le manejaba toda la parte online de la casa por un 10%. Básicamente por un 10% porque yo me fijé y era lo que cobraban las empresas, cobraban entre un 10 y un 15, las mejores cobraban el 15, entonces dije, bueno, empiezo con un 10 y está bueno porque le doy una mano, básicamente aplico todo lo que aplico en mis dos casas y listo. Me empezó a ir bien con esa clienta, así, o sea, como que es muy loco porque este negocio al final me llegó como por accidente, porque hasta el momento lo hacía con mi casa y con la casa de mi mamá, pero no es que daba el servicio a otras personas. Pero bueno, llega esta amiga de mi mamá, barra clienta, me empieza a ir bien con ella, entonces digo, bueno, esto está bueno, me estoy ganando, no sé, entre 100 y 300 dólares al mes solo con la casa de ella. Y digo, ¿qué pasa si lo hago con 10 personas más, con 20, con 30? Bueno, resulta que empiezo a contactar personas que tenían casas en Airbnb, o sea, todos conocidos o personas cercanas, o sea, no necesariamente conocidos míos, sino quizás conocidos de esos conocidos. Y empecé a cerrar clientes, o sea, me empezaron a llegar nuevas propiedades. Después, como mi servicio era bueno, o sea, nunca dejé de aprender, siempre seguí como profesionalizándome en el tema. Me empezaron a llegar por referido otros clientes, los mismos clientes me iban refiriendo a otros. Y nada, llegué a tener más o menos 10, 12. Después invertí en un par de cursos de Airbnb, con esa misma plata que iba generando, invertí en un par de cursos, algunos... básicamente hay uno que me sirvió un poco y el otro casi nada, o sea, fue como más que nada me sirvieron como para acomodar todos los conocimientos que ya tenía en mi cabeza de lo que había, no de lo que había tanto buscado por internet y lo que había encontrado leyendo o viendo videos, sino básicamente de la prueba y error que había tenido con una propiedad o con la otra. Todos estos programas me ayudaron a darme cuenta de qué es lo que estaba haciendo bien y qué es lo que estaba haciendo mal, pero no es que aprendí quizás cosas nuevas. Al final la mejor práctica fue lo de mi casa, lo de la casa de mi mamá y lo de esta primera clienta. Bueno, y resulta que después se me presenta una oportunidad en uno de esos programas que yo había comprado de Airbnb. Conozco a unas personas que la tienen hoy en día, tenían una empresa con más o menos 300 propiedades en gestión. Básicamente lo mismo que yo hacía con los clientes que iba teniendo, pero tenían más o menos 300 propiedades. Y ellos estaban vendiendo una especie de franquicias que básicamente la propuesta era: nosotros nos encargamos de toda la parte digital de tu negocio completa. Vos lo único que tenés que hacer es conseguir más clientes, o sea, más casas, más propietarios, y nos quedamos con el 20% de todos tus ingresos. Y además usás nuestra marca como representación, te ayudamos a cerrar las ventas y demás. Me pareció buenísimo. A mí la verdad que me gustaba mucho hacer la parte digital del negocio, entonces en un momento dije, quizás no es lo que quiero, pero bueno, me puede servir, lo puedo hacer un tiempo, no hace falta que sea para siempre, lo puedo hacer un tiempo, aprender, porque al final estas personas que tienen 300 propiedades seguramente saben mucho más de lo que yo sé, entonces algo voy a aprender, puedo crecer y nada, y después vamos viendo a ver cómo se desenvuelve la cosa. Bueno, estuve un año con ellos más o menos,
Aprendí muchas cosas, también aprendí muchas cosas que no tengo que hacer. Saqué cosas buenas y cosas malas. Me fui al final. Lo que yo había firmado era un contrato como de 4 o 5 años, pero lo terminé antes porque no funcionó todo como me lo prometieron, entonces lo terminé antes. Y nada, no me rendí, o sea, seguí buscando información. Antes de terminar con ellos, le pagué también a un americano que tenía un curso básicamente, o sea, él es experto en posicionamiento de anuncios en Airbnb y estrategias de precios, que es el fuerte de lo que yo vendo, porque si bien yo asesoro mucho a la gente en cuanto a hospitalidad por lo que aprendí con mis casas y lo que aprendí también pagándole a esta asesora que se dedica a la hotelería, desde la parte online yo básicamente lo único que puedo hacer en cuanto a la hospitalidad es asesorar. Entonces le pagué a este americano que también me enseñó más de hospitalidad, porque no es lo mismo la hospitalidad para un hotel que para un Airbnb. Pero bueno, básicamente él es experto en posicionamiento de anuncios y en estrategia de precios, así que le pagué a él antes de terminar con esta empresa y ahí aprendí muchísimo más. Entonces nada, dije, ya está, estos chicos no me están cumpliendo, no salió todo como yo planeaba. Entonces dije, ya está, me voy por mi cuenta y listo. Y armo mi propio negocio solo. Hoy en día la verdad que sé perfectamente lo que funciona y lo que no funciona, o sea, me considero ya un profesional en el tema, pero bueno, pasé también por un montón de cosas que al final uno quizá dice, uy, me compré este curso, no me sirvió, me compré el otro, pero quieras o no, cada cosa te acerca un poco más a lo que realmente querés o a ser esa persona quizás que querés llegar a ser. Bueno, después de todo esto, cuando termino con esta empresa, digo, ¿por qué no me voy de viaje? Si al final mi negocio es 100% online, de mi casa se puede encargar mi hermano de la parte de la hospitalidad, de la de mi mamá se encarga ella. Entonces digo, ¿por qué no me voy de viaje si al final lo que hago es 100% online? Y al final estoy haciendo lo que siempre quise, o sea, no lo estaba buscando, pero de alguna forma me llegó y estoy teniendo un trabajo online que me da buena plata y está bueno. Entonces con mi novia dijimos, vámonos a Italia. Básicamente nos vinimos a Italia porque eh, yo tengo pasaporte italiano y ella no, entonces era el lugar como más fácil como para... Queríamos venirnos a Europa y era el lugar más fácil como para empezar a hacer esto. Así que nos vinimos para Italia. Llegué a Italia más o menos, ya en mi negocio tenía unas 45 propiedades. Cuando llegué acá, empecé a sacar propiedades de mi cartera porque tenía 45 más o menos, pero algunas me eran rentables y otras no me eran tan rentables. Entonces dije, bueno, me quedo con las más rentables, voy sacando las otras y esto me va a permitir buscar mejores propiedades y dar un mejor servicio a mis clientes. Que al final nada, o sea, un poco en parte llegué a tener 45 propiedades. Obviamente le hablaba a todo el mundo o prospectaba, hacía llamadas. Pero nada, mi servicio era bueno, o sea, los clientes estaban contentos, están contentos. Entonces, poco a poco me fueron recomendando y llegué a tener esa cantidad de propiedades. Pero bueno, resulta que saco varias propiedades, algunas igualmente se alquilaron de forma tradicional por un año o dos, entonces algunas se fueron por ahí porque tampoco eran del todo rentables. Y después decido sacar algunas. Pero nada, en fin. En el 2024 cerré el año en más de $55.000 de ganancia solo en el 2024. Y hoy en día sigo haciendo entre $5.000 y $6.000 al mes también de ganancia. O sea, básicamente estoy viviendo el sueño que tenía de chico, de cuando estaba en la secundaria. No sabía qué hacer, no tenía ni idea, pero sabía que quería ganar bien
que hoy estoy ganando muy bien. Obviamente quiero ganar más, pero estoy ganando muy bien, o sea, no me quejo para nada. Puedo viajar. No sé, hoy estoy en Italia, en unos meses me voy a España, después queremos irnos a otro lado y no tengo nada que me lo impida. No soy un esclavo de mi trabajo porque no trabajo más de 2, 3 horas al día como muchísimo. Entonces al final estoy viviendo el sueño, o sea, lo que siempre quise o lo que quería de chico. Y nada, una reflexión final que les puedo dar un poco sobre esto es que persigan lo que realmente quieren, porque yo no tenía ni idea, probé un montón de cosas, me rendí, me quise ir para otro lado, pero de alguna forma u otra la vida como que me fue acomodando todo y hoy estoy viviendo básicamente lo que quería, o sea, sin buscarlo. Es simplemente no rendirse y las cosas de alguna forma u otra llegan. Y algo que les puedo decir en cuanto al modelo de negocio de Airbnb, o sea, llámenlo como quieran llamarlo, ser Airbnb manager o tener un negocio, una empresa o una agencia, da lo mismo. Habiendo empezado con propiedades propias, les digo que hoy prefiero 1000 veces hacerlo con casas de otros, porque básicamente para ganar lo que estoy ganando hoy con casas de otros, sin contar las propiedades que son la casa que es mía y la otra que es de mi mamá, sacando esas, digamos, de los ingresos, o sea, estos $55.000 más o menos que les digo del 2024, ahí no estoy contando mis propiedades, es solamente con propiedades de clientes. Nada, para generar eso con casas propias tendría que invertir muchísima plata. Y para generarlo así medio de forma pasiva, trabajando 2, 3 horas por día y teniendo libertad de tiempo y geográfica. Es la mejor forma de empezar, eh, a no ser que tengas presupuesto infinito para comprarte un montón de propiedades o por lo menos gastarte, no sé, 1 millón, 1,5 millones, $2 millones para recibir esos ingresos. Y literal todo esto lo construí en un año. Y en los primeros meses de ese año era como que iba dando así como pasos suavecitos, como que por ahí no sabía exactamente lo que hacía, o iba probando, o iba dudando mucho sobre el camino. Como que todo mi trabajo duro se lo atribuyo a los últimos 6 meses del 2024, no a los primeros 6. Entonces, si yo lo pude construir en un año, y como les digo, trabajando realmente duro la mitad del 2024, nada, cualquiera lo puede hacer. Bueno, gente, espero que les haya servido, que les haya gustado y sobre todo que les haya servido este video un poco. Así que nos vemos, espero que estén bien y déjenme si quieren en los comentarios a ver qué les pareció.